Buenas, soy Hugo y llevo más de 5 años en los mercados financieros. De esos 5 años, 3 los pasé en la plataforma de eToro. Y como ya dije hace unas semanas, tengo que dejar esta plataforma no por problemas con ella, sino porque me mudo a un país en donde esta plataforma no está regulada. Pero antes de nada, quería hacer como un curso totalmente gratuito y accesible para todo el mundo de cómo utilizar la plataforma, para que sepáis todas las funcionalidades que tiene eToro, porque son muchas: comisiones, copiar a inversores, en dónde puedes invertir, apalancamientos, configuraciones, tu perfil, copy portfolios y un larguísimo etcétera. Y todo lo vais a ver en este vídeo bastante largo. En la barrita de aquí abajo os pongo todos los episodios divididos en la línea temporal, pues si acaso quieres ir a ver algo en concreto, o en el caso en el que seas nuevo en la plataforma de eToro, en este vídeo te lo voy a explicar absolutamente todo. Así que ya sabes, deja tu like y si veo apoyo en este curso, prometo hacer muchos más cursos gratuitos de trading, inversión, análisis y otras plataformas. Pero quiero ver apoyo, así que nada, vamos para allá. Como intuyo que ya os habréis creado vuestra cuenta, porque al fin y al cabo es darle a crear cuenta y ya está, vamos a empezar directamente y nos vamos a saltar el paso de crearnos una cuenta en esta plataforma. Así que vamos a empezar por la pestaña de lo que va a ser nuestro perfil. Aquí a la izquierda tenemos una barra desplegable con un montonazo de más de opciones, pero vamos a empezar por esta primera, que con dar a nuestro nombre ya llegaremos directamente a nuestro perfil. Y esto lo podemos hacer con cualquier otro inversor que conozcamos. Primero os lo voy a enseñar conmigo y luego os lo voy a enseñar con otros inversores de dentro de la plataforma para que lo veáis absolutamente todo. En primera página de nuestro perfil nos van a aparecer un pequeño resumen de nuestro rendimiento de la cuenta de nuestras inversiones, con nuestra rentabilidad interanual calculada por eToro, con nuestro retorno a 2 años, la clasificación de riesgo de nuestra cuenta, siendo 10 el mayor riesgo posible, y con las semanas rentables que hemos tenido desde que estamos en la plataforma. En esta parte de la derecha podemos escribir nuestra biografía dándole a este botón, y aquí pues escribiríamos toda nuestra biografía. En este apartado podremos seleccionar nuestra estrategia, solo que yo no la tengo seleccionada porque estos cambios se hicieron hace unas pocas semanas y como ya os he comentado al inicio del vídeo, yo por desgracia voy a dejar esta plataforma porque me voy a mudar de país. Bajo nuestra biografía, en la que deberíais explicar vuestra forma de invertir, vuestra metodología y a través de dónde os pueden contactar, eso si queréis, si tenéis la intención de conseguir copiadores, si no podéis ser inversores totalmente anónimos dentro de la propia plataforma. Dándole a estos 3 puntos que tenemos aquí a la derecha, podemos configurar si queremos un perfil público o un perfil privado. Si seleccionas un perfil público, todo esto y todas las 4 pestañas que hay aquí lo puede ver todo el mundo. Si seleccionas un perfil privado, solamente lo puedes ver tú. Si seguimos bajando, aquí te aparecen todos los movimientos o escritos que hayas comentado en la plataforma. De predeterminado te aparece la opción de destacado, pero luego también puedes ponerlo en todo, entonces te aparecerá las operaciones que has ido abriendo y cerrando a lo largo del tiempo y con qué rentabilidad lo has hecho. Y luego también si le damos a operaciones, pues para filtrarlo todo por operaciones, y si le damos a menciones, pues solamente estará filtrado en esos comentarios en los que nos hayan mencionado. Aquí a la derecha podemos ver nuestras operaciones habituales, en donde solemos invertir, y en operadores similares son usuarios de la propia plataforma de eToro que invierten de una forma parecida a la nuestra. Así que vamos a ir por ejemplo a S. Rodri y como veis aquí sale lo mismo. Este chico pues no querrá que la gente le copie, por lo tanto no ha escrito una biografía. Pero aquí podemos ver exactamente lo mismo que lo que podemos ver en nuestro perfil. Volviendo a nuestro perfil, nos vamos a ir al apartado de estadísticas, en donde ya se pueden ver cosas mucho más desglosadas, como por ejemplo los rendimientos que hemos tenido a lo largo de los años, los copiadores que tenemos actualmente más la fluctuación de los copiadores que hemos tenido, la clasificación de riesgo en los últimos meses, cuántas operaciones hemos hecho en este último año. Yo este último año he hecho 256 operaciones y aquí te pone el porcentaje. En este en concreto, el 67% de mis operaciones han sido en acciones, mientras que el 20% han sido en criptomonedas. Volvemos aquí a ver lo de operaciones frecuentes y aquí estadísticas adicionales. Si nos vamos al buscador y buscamos por ejemplo J-Nemesis, que es el inversor número 1 de eToro, o al menos con más copiadores, podemos encontrar también lo mismo.
JNemesis lleva desde el año 2014 en esta plataforma, por lo tanto podrás ver todas sus estadísticas a lo largo de los años pasados, cómo está siendo la fluctuación de sus copiadores, cuánto está gestionando en este momento. Está gestionando ahora mismo más de 5 millones, la última vez que lo vi creo que estaba gestionando unos 140 millones, que creo que es el tope que permite eToro, pero siempre cuando empieces a gestionar más de 5 millones de dólares te pondrán esto, gestiones 5, 10, 15 o 100 millones. Aquí vemos también la clasificación de riesgos, las operaciones que ha hecho este año, 1311, y sus estadísticas adicionales. Si volvemos a nuestro perfil, podemos irnos a nuestro portafolio, en donde veremos las operaciones que tenemos abiertas y las podemos ordenar de mayor a menor rentabilidad o de mayor a menor porcentaje invertido de nuestra cartera. Y lo mismo con otros inversores a los que queramos ir. Y ahora nos movemos al apartado de JNemesis, ya que yo estoy haciendo operaciones para ir retirando poco a poco el dinero de la plataforma, intentando que los copiadores no pierdan dinero. Pues vamos a irnos al apartado de la gráfica, en donde podremos ver la gráfica que tanto tú tienes como con tu propia cuenta, como la gráfica del inversor, el cual pues tú quieras mirar. Y aquí vemos que JNemesis, esto fue un bug de la propia plataforma, esto ha sido la fluctuación de la inversión de JNemesis. Si hubieses invertido $10.000 en la cuenta de JNemesis, ahora mismo tendrías 19.900 en un plazo de 2 años. Como veis, y esto no entiendo por qué, mi gráfica está un poco extraña. Vemos que está bastante bugueada, por eso no os la he querido enseñar, porque la verdad es que está un poco extraña. No le hagáis caso a esto, ¿vale? Esto ha sido prácticamente un error de la plataforma. Como segundo punto, vamos a ver la pestaña de inicio, en donde aquí nos saldrá el dinero que tenemos invertido. Esto es un portfolio virtual. Estoy en la cuenta demo, la cuenta real se cambia aquí abajo a la izquierda. Como veis, sí que es cierto que tengo dinero metido, ya que pertenezco al nivel platino, y el nivel platino es tener un capital superior a $25.000 dentro de la cuenta, solo que no os quiero enseñar en concreto el capital que tengo, ya os lo enseñaré en futuros vídeos. Y la pestaña de inicio no varía en absolutamente nada con lo que podemos ver en nuestra pestaña de inicio de la cuenta real. Tendremos aquí el dinero que tenemos en total, con el efectivo disponible para invertir y con el total invertido y las ganancias y pérdidas que nos está dando lo que tenemos invertido. Aquí abajo a la derecha podemos ver los motores destacados, en donde aparecen las inversiones que tenemos en nuestra cartera, cuál está siendo la fluctuación que están teniendo. Como yo solamente en cartera, en esta cuenta demo, tengo esta compañía, pues es lo único que me aparece, pero aquí aparecería el top 4 de tus compañías invertidas que mejor lo están haciendo. Pero también lo podemos filtrar dando a estos 3 puntos en lista de seguimiento, por lo que nos saldría todas las compañías que tenemos guardadas en una lista de seguimiento, la fluctuación que están teniendo en la sesión actual, tanto al alza como también a la baja. Las listas de seguimiento ya os lo enseñaré en el próximo punto de este curso. Dentro del canal de noticias, como veis, aparece un desplegable, el cual ahora miraremos. Aquí podemos comentar lo que sea, podemos escribir lo que sea acerca del mercado, por ejemplo esto mismo, e incluso poner el ticker de Apple. Ya como veis ya empiezan a salir, AAPL en este caso. Por lo tanto, si tú posteas este comentario, a toda aquella persona que busque cosas relacionadas con Apple dentro de la plataforma, les aparecerá también este comentario. Aquí podemos ver qué es lo que está comentando toda la comunidad de eToro y podemos ver los informes de resultados próximos que se vienen. En este apartado del canal de noticias sí que es cierto que la gente suele aprovechar para hacer bastante spam, pero lo interesante es esto, las tendencias en el canal de noticias. Esto nos permite ver qué es en lo que está más centrada la comunidad de eToro, que es de lo que más se está hablando. En el día de hoy, en el momento que estoy grabando este vídeo, de lo que más se está hablando es del Nasdaq y del SP500. Podemos seguir moviendo un poco esta barra y vemos cuántas publicaciones se han hecho de estos activos, que es lo más hablado en la sesión actual. Y si seguimos bajando un poquito más, podemos encontrarnos con esto, puede que le interese. Esto es una recomendación de eToro de ciertos activos que van más o menos relacionados con tus intereses o más o menos relacionado con las cosas que tienes invertidas en tu cartera. Dentro de este desplegable del canal de noticias podemos ver el canal público en español, en donde únicamente veremos exactamente lo mismo que en lo otro que os he enseñado, pero lo veremos todo publicado por la comunidad hispanohablante. También deciros una cosa muy interesante que tiene eToro, y es que, aunque lo veamos todo en inglés, tiene un traductor realmente bueno, que solamente tienes que darle a traducir
y aquí lo veremos todo. Lo bueno de esta plataforma es que el idioma no es una frontera, ya que todo el mundo se comenta en su propio idioma y con solamente darle al botón de traducir ya sabes lo que te están diciendo y puedes mantener una conversación con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Luego podemos meternos en publicaciones guardadas, que en mi caso solamente tengo una publicación mía guardada, la cual funcionó bastante bien hablando sobre Rivian Automotive, una compañía en la que invirtió George Soros. Y luego también podemos ver únicamente publicaciones por parte de los Popular Investors, que suele ser lo más interesante, aunque lo dicho, lo que os comentaba antes, suelen aprovechar bastante para hacer bastante spam. Pero bueno, se lo perdonamos. De la pestaña de inicio nos movemos directamente a la pestaña de seguimiento, en donde podemos ver todas las compañías que hemos añadido en una lista de seguimientos y ahora os voy a enseñar cómo hacerlo. Si nos fijamos al lado del botón de invertir nos aparecen 3 líneas y aquí podemos seleccionar a qué lista de seguimiento lo queremos añadir. Y si queremos crear una nueva, pues le damos aquí a crear nueva y pongo aquí por ejemplo prueba YouTube, crear nueva lista. Y ya se ha metido directamente, así que ahora nos vamos a la pestaña de seguimiento, vamos a prueba YouTube y aquí vemos que está puesto Apple. En una lista de seguimiento podemos hacer una cosa que es muy útil y es establecer alertas de precio. Es decir, yo quiero invertir en Apple, pero considero que ahora mismo está un poco cara, por lo tanto me gustaría comprar Apple cuando caiga un 20%. Cuando caiga un 20% significa que Apple estará en 131,92, así que creo la alerta y la propia plataforma me avisará a través de una notificación en el móvil o a través de la campanita que tenemos aquí arriba a la derecha de que Apple ya ha llegado al precio el cual yo estaba interesado. También incluso podemos añadir a esta lista de seguimiento inversores que nos interesen de la propia plataforma de eToro, sea para terminar copiándoles o sea para tenerles ahí bien cerca para ver qué movimientos están haciendo e ir estudiándoles poco a poco. Como veis aquí tengo en concreto 2 inversores, Oliver y Hugo. Y también podemos añadir portfolios inteligentes creados por eToro, que esto ya lo veremos en el apartado de descubrir, que será otro punto de este curso. Y ya estamos en el apartado de portfolio, en donde podemos ver todas las inversiones que tenemos en cartera, en donde podemos visualizar absolutamente todo tal y como nosotros queramos configurarlo. Aquí, por ejemplo, lo tenemos configurado desde esta forma. 1000 euros en esta compañía, en unidades son la cantidad de acciones que posees, en este caso tengo 54,74 acciones, el precio de apertura, que fue en el momento en el que compré estas acciones, el precio en el que estaba, y ahora mismo como estoy ganando $217 con esta inversión, el valor de esta inversión ha dejado de ser 1000 y el valor actual son 1217. Si le damos a la ruedita de ajustes de aquí arriba a la derecha, podemos configurar este apartado como queramos verlo. Como vemos aquí en comisiones, aquí pues vendrían siendo los dividendos que nos vayan dando. O incluso también lo que podemos hacer es, por ejemplo, al lado del importe quiero poner el valor para verlo en concreto lo invertido más lo que vale ahora mismo. Las unidades para ver cuántas acciones tenemos y en qué punto compramos. También podemos quitar el apartado de comisiones y poner actual para en concreto, le damos a aplicar y así en concreto podemos ver el importe que hemos invertido, el valor que tiene ahora mismo, las acciones que poseemos, en qué punto abrimos y en qué punto se encuentra ahora esta inversión. Dentro del portfolio podemos hacer varias cosas. Podemos ver el historial dándole a esta pestaña de arriba a la izquierda, en donde pues también veremos los movimientos que hemos hecho en los últimos 30 días o tal y como queramos configurarlo. En esta cuenta demo he hecho varias pruebas de copiando a ciertos inversores de la plataforma a modo de prueba y aquí es donde podemos ir viendo absolutamente todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de este año o también en el último año, es decir, en los últimos 365 días partiendo desde hoy mismo. Y aquí vemos como todos los movimientos que hemos hecho en los últimos 365 días. Volvemos ahora al apartado donde tenemos todas las compañías invertidas y vamos a ver lo que podemos ver en cada una. Vamos a dar clic a esta, por ejemplo, y aquí podemos ver todo, ¿no? Podemos ver el importe invertido, la apertura en qué momento abrimos, que fue el 20 de diciembre del año pasado, y la ganancia o pérdida actual, que en este caso pues nos está dando ganancias. Y aquí esto lo podemos ir modificando. El stop loss es el punto en el que queramos que se cierre nuestra operación si estamos perdiendo, es decir, ahora mismo esta compañía vale 20,12, pues yo aquí puedo configurar que si la compañía cae a 19 euros por acción,
pues en el momento en el que esta compañía caiga a 19 euros por acción, mi inversión se retiraría por completo sin yo hacer nada, sino que se cierra al instante. Y lo mismo con un TP, el Take Profit es exactamente lo mismo. Ahora mismo la compañía vale 20 euros la acción, lo podemos poner que cuando valga 35 euros automáticamente se retire la operación. Así, esto si os queréis desentender, lo podéis utilizar para no tener que hacer absolutamente nada con esto. Ya hemos terminado con el punto del portfolio, así que vamos a ir directamente al apartado de descubrir, donde podemos encontrar infinidad de cosas de la propia plataforma. En la parte superior podemos ver todos los activos en los que la propia plataforma de eToro nos permite invertir. Aquí tenemos un resumen hecho con las cosas en destacado, con los portfolios inteligentes que comentaremos más adelante, todas las acciones disponibles y las podemos ordenar también por países, por sectores, por todo lo que vosotros queráis, lo podemos ir ordenando. Aquí, como vemos, queremos solamente invertir en acciones de Oslo. Pues le damos a Oslo y aquí nos aparecen todas. También podemos invertir en criptomonedas, en índices de mercados, en ETFs, en materias primas y también en divisas, como si esto fuese Forex. Vamos a ir primero al resumen, vamos a comentar todo lo que hay en el resumen y luego ya nos meteremos en el tema de comprar, vender acciones, también materias primas, divisas, etcétera, etcétera, para también ver las comisiones y cuándo se aplican estas comisiones. Que al fin y al cabo eso es muy importante. Vemos que en el apartado de arriba nos aparecen todo lo destacado de la propia plataforma. Nos aparece este inversor, que en este caso es el inversor más destacado en este momento, que está recomendando la propia plataforma, y vemos cómo también nos va recomendando esto, que es un portfolio inteligente creado por eToro. Nos recomienda aquí ciertas criptomonedas, Bitcoin y Cardano, y aquí, como vemos, también acciones, este par euro-dólar. Y si vamos al siguiente apartado, estamos en el apartado de Copy Trader, en donde eToro nos recomienda de primera instancia todos estos inversores populares dentro de la plataforma. Suelen recomendar los inversores que mejor rendimiento están teniendo en este momento, para que nosotros directamente con un simple clic, por ejemplo en Jordan Boer, podamos ir directamente a ver su perfil y verlo absolutamente todo. Si seguimos bajando encontramos los portfolios inteligentes, pero que esto os lo quiero comentar en el apartado de comprar y vender acciones, así que ya lo veremos un poco más adelante porque esto es muy pero que muy interesante. Si nos fijamos en el apartado de motores diarios, ¿qué significa esto? En el apartado de motores diarios veremos un top 5 de las compañías que mejor y peor rendimiento están teniendo en la sesión actual. En la sesión actual, mientras estoy grabando esto, las 5 compañías que mejor se están comportando son estas 5 que vemos aquí, y las 5 compañías que peor se están comportando son estas 5 que vemos aquí. Luego aquí tenemos activos que están marcando tendencias, aquí tenemos absolutamente todo, desde acciones, materias primas, criptomonedas, etcétera, etcétera. Y este apartado es muy interesante porque podemos ver que es lo más popular dentro de la plataforma, dentro de los inversores como tú y como yo dentro de esta plataforma, en donde están invirtiendo su dinero. Y vemos que en el apartado de acciones el 14, casi 15% de toda la gente que está invirtiendo desde dentro de eToro están invirtiendo en Tesla. 15 de cada 100 personas que invierten desde eToro, invierten en Tesla. Y también podemos hacer esto mismo, aparte con acciones, con criptomonedas. El 33% de los inversores de eToro invierten en Bitcoin. Con índices podemos hacer lo mismo. Con ETFs también podemos hacer lo mismo. Con materias primas. Y también, como no, con divisas. Este apartado es muy interesante porque podemos ver la tendencia del propio mercado y hacia dónde se están moviendo los inversores. Y este apartado también es muy importante, que hasta hace poco no lo habían incluido eToro dentro de su plataforma, y me parece un puntazo que lo hayan incluido, porque aquí podemos ver las últimas cosas que han añadido para invertir en la plataforma. Vemos que podemos invertir directamente en gasolina, podemos invertir en café, en petróleo, contratos de futuro, y aquí podemos ver todo si le damos obviamente a ver todo, y vemos lo recién añadido, van añadiendo de 50 en 50, para que lo sepáis. Así que, como vemos, tenemos aquí de todo, ¿vale? O sea, esto ya es que vosotros cojáis y lo miréis con detenimiento. Tener en cuenta que más o menos todos los meses añaden 50 activos nuevos.
Y si nos vamos al final de esta página encontramos las tendencias en el canal de noticias. Lo que estábamos comentando en el apartado de canal de noticias, pues aquí es lo mismo, que es de lo que más se está hablando dentro de la plataforma por parte de los usuarios de eToro. Ahora he cambiado a la cuenta real para enseñaros cómo es el tema de comprar y vender acciones y vamos a ver cómo se aplican las comisiones. Porque estar muy atentos a este punto ya que es altamente importante todo lo que os voy a comentar, ¿vale? Vamos a empezar por acciones. Nos vamos a acciones y por ejemplo estamos interesados en invertir en McDonald's. Nos metemos en McDonald's y una vez ya estamos en McDonald's nos aparece el botón de invertir aquí arriba a la derecha, pero antes de esto podemos ver todo lo que se está hablando por parte de la comunidad de McDonald's, las estadísticas de McDonald's. Estos puntos son muy interesantes para analizar un poco por encima la compañía. Y si bajamos podemos poner esto en trimestral o anual, yo suelo preferir verlo en anual ya que se ve con un mayor margen. Podemos ver la cuenta de resultados en donde tenemos el margen bruto, margen de explotación, este tipo de cosas, ¿no? Las cuales yo obviamente recomiendo investigar e incluso los datos que os ofrece eToro creo que son datos para analizar por encima las compañías. Yo siempre voy a recomendar una inversión mucho más consciente, una inversión de analizar mucho más en profundidad los modelos de negocios. También podemos ver la gráfica de este propio negocio, en este caso McDonald's, y la podemos configurar de varias formas. La podemos configurar en velas y la podemos configurar en 15 minutos para que veamos cada vela en 15 minutos. Si nos vamos al apartado de investigación podemos ver el precio objetivo de los analistas, es decir, 22 analistas cualificados para analizar, que vienen de bancos como el Deutsche Bank, Goldman Sachs, pues podemos ver el precio objetivo que tienen los analistas profesionales, que en este caso McDonald's está cotizando a $261 y los analistas profesionales consideran que el potencial de McDonald's es de llegar a los $281 en un plazo de 12 meses. Y si bajamos podemos ver aquí todas las calificaciones por parte de los analistas cualificados, y esto también es bastante interesante ya que podemos ver los fondos de cobertura, los fondos de inversión, que es lo que están haciendo con esta compañía, que en este caso pues parece ser que están comprando acciones de esta compañía, y podemos ver también los inversores más grandes que están aquí invertidos. Aquí vemos Ray Dalio, que en el último trimestre añadió 571 millones de dólares de inversión en McDonald's, y aquí vamos viendo pues este apartado también es muy interesante ya que podemos ver los movimientos de los inversores, de los mejores inversores dentro de estas compañías, ¿no? Y aquí pues también podemos ver las transacciones con información privilegiada, que es lo que están haciendo los internos de esta corporativa, si están comprando o si están vendiendo. Aparte de verlo aquí, yo también recomiendo verlo por TickR. Os recomiendo ahora mismo un vídeo que estará saliendo aquí arriba a la izquierda, en donde yo comparto con todos vosotros 5 páginas web totalmente gratuitas con las que podéis analizar como profesionales. Y luego también tenemos el apartado de noticias, vemos el sentimiento social de esta compañía. Si está en positivo, se considera que la sociedad considera que McDonald's está en un buen momento y que va a ir al alza. Yo a este apartado no le suelo hacer mucho caso, sinceramente, ya que aparte también es muy cambiante, pero lo interesante es esto. Podemos ver aquí las últimas noticias de, en este caso, McDonald's. Y ya sí, vamos a darle a invertir a McDonald's, vamos a darle y os vais a fijar aquí en una cosa. Queremos invertir $850. Si vemos, le estamos dando a comprar, ¿vale? Pon aquí comprar MCD. Y estaríamos comprando en $262.14. Pero la acción vale ahora mismo 261,69. Quiere decir esto que estamos comprando McDonald's 44 céntimos más caro de lo que realmente vale. ¿Y esto por qué? Porque esto realmente es la comisión que estamos pagando a la hora de invertir. No pagamos comisión como tal, sino que pagamos un diferencial. Y si le damos a vender es distinto, ya que os explico esto que es muy importante. Si le damos a comprar y estamos comprando sin apalancamiento, le damos a establecer orden, no lo voy a hacer porque no quiero invertir en McDonald's, pero solamente estaríamos pagando comisión de entrada, en este momento de unos 70 centavos estamos hablando. Y podemos mantener esta operación durante el tiempo que sea, durante años, meses, siglos, décadas, el tiempo que queramos, que no vamos a pagar más comisiones. 0 euros en comisiones, solo 70 céntimos, está muy bien. Te das cuenta de que estamos invirtiendo 850 y de comisión son 70 céntimos. Pero si ahora le metemos apalancamiento, el tema cambia un poco.
A mayor sea el apalancamiento, la comisión será una comisión diaria. Si nos apalancamos por 2, significa que nuestra inversión de 850 realmente no es de 850, sino que es de 1700. Aquí lo pone. Esto quiere decir que estaremos pagando una comisión cada día de 41 céntimos, aparte del diferencial que estamos pagando. Y los fines de semana la comisión es triple, ¿vale? Todos los días de lunes a viernes estaríamos pagando 40 céntimos de comisión y todos los fines de semana estaríamos pagando 1,22 €. Y ya si hacemos un apalancamiento por 5, pues aquí lo pone, como vemos, la comisión es mucho más alta, 1 € de comisión al día. Y si le damos a vender, el tema cambia un poco. Vamos a quitar el apalancamiento y lo vamos a poner en un apalancamiento por 1. Vamos a darle a vender y si nos fijamos, cuando vendemos, el diferencial desaparece. El diferencial desaparece, ¿pero por qué desaparece? Porque en posiciones de venta, en esta plataforma de eToro, aunque tú no te apalanques, siempre que te pongas en una posición en venta frente a lo que sea, vas a pagar una comisión diaria. En este caso, si queremos vender acciones de McDonald's, pagaríamos una comisión al día de 12 céntimos y cada fin de semana de 37 céntimos. Y obviamente lo mismo, aumentamos el apalancamiento, aumenta también la comisión, como vemos aquí abajo. Ahora de acciones nos vamos a criptomonedas, ya que también las comisiones son cambiantes. La comisión para criptomonedas es también lo mismo en este caso. Os comento. El diferencial es lo más grande que vamos a ver. Estamos invirtiendo en Ethereum $850 sin apalancamiento. Como veis, no se aplica comisión por mantener la operativa. Podemos invertir estos 850 € que solamente estaríamos pagando ahora mismo el diferencial. Un Ethereum ahora mismo está en $1.600 y nosotros lo estaremos comprando en 1.633. Como vemos, el margen es mayor. Con una acción, $850 invertidos, la comisión son de 70 céntimos una vez, y en este caso con criptomonedas, la comisión, invirtiendo lo mismo, son 34 € de comisión, que no te lo quitan a ti directamente, sino que de tu inversión tú pagas 850 y directamente tú entras más arriba en el mercado, por lo tanto empiezas con pérdidas. Es algo normal, pero lo bueno de esto es que tú puedes mantener tu operativa durante milenios, que no vas a tener que pagar comisiones. Pero ojo, si aquí ya le metemos un apalancamiento por 2, como vemos las comisiones son más altas que en acciones. Y si nos vamos al apartado de vender, en venta no hay margen de diferencia de compra, estaríamos vendiendo en el mismo punto en el que está ahora mismo Ethereum, pero como con las acciones nos aplican comisión directa, nos aplica una comisión diaria y también una comisión de los fines de semana. Y lo mismo con apalancamiento, el apalancamiento pues duplica en este caso la comisión. Os quiero enseñar todas las comisiones con cada activo porque las comisiones van variando respecto al activo del cual estamos hablando. Así que ahora vamos con los índices, vamos a invertir directamente en el índice del Nasdaq 100 y en este caso vamos a ver aquí cómo es el tema de las comisiones. Invertir en índices, aunque estemos en compra o en venta sin apalancamiento, siempre vamos a tener comisiones que pagar. En este caso, si queremos invertir en el índice del Nasdaq 100, estaremos pagando una comisión diaria de 21 céntimos. Para invertir en índices, el mínimo son $1000. Yo invertir en índices directamente solo lo recomiendo para gente más experimentada. Si queréis invertir en índices de otra forma, lo recomiendo hacer a través de ETFs, ya que la inversión mínima a través de ETF es de $10, no de 1000. Y además no se aplican comisiones, ya os lo explicaré, o si no haré otro vídeo, si veo que os interesa este punto, haré otro vídeo de cómo invertir en índices, librándote de todas las comisiones y de todos los riesgos que acarrea. Estamos comprando Nasdaq 100, podemos incluso llegar a un apalancamiento por 10, mucho mayor que con apalancamientos de criptomonedas o con apalancamientos de acciones, pero como vemos, obviamente las comisiones aumentan. Si hacemos un apalancamiento por 10, la comisión diaria es de 1,25 y si le damos en venta, lo mismo con el diferencial, por cierto, y si le damos en venta estaríamos entrando al mismo valor de lo que vale ahora mismo, solo que ya directamente se nos aplicaría una comisión de 3 céntimos, 6, 14 y 29 céntimos. Ahora vamos con los ETFs, que es de los puntos que más me gusta en esta plataforma de eToro. Invertir a través de eToro en ETFs me parece lo mejor que se puede hacer, sin duda alguna. Pues aquí vemos lo siguiente, queremos
comprar el ETF del oro. Este ETF del oro replica exactamente el movimiento de la materia prima del oro, solo que sin comisiones, y eso es lo bueno. En ETFs es lo mismo que con acciones. La única comisión que pagas sin apalancamiento en posición de compra es el diferencial. Ahora mismo este ETF vale 164,32, estaríamos pagando en 164,64, estaríamos pagando 32 céntimos de comisión, solamente una vez. Pero obviamente, lo mismo de siempre, si queremos apalancamiento, la comisión es distinta a las acciones, una comisión un poquito más alta. Y lo mismo en venta, si queremos vender, no pagamos diferencial en apalancamiento por 1, comisión un poco más alta de 12 céntimos y obviamente pues aquí va aumentando. Materias primas, que esto sé que a muchos os interesa. Imaginaros que queremos invertir en petróleo, pues en este caso aquí vamos a hablar de unas comisiones un poco distintas. Para invertir en materias primas necesitamos una inversión mínima de $1000. Yo recomiendo, en vez de invertir en materias primas, lo que recomiendo es invertir directamente a través de ETFs que repliquen el movimiento de estas materias primas, ya que en un ETF podemos invertir desde $10. Lo dicho, si queréis un vídeo al respecto, me lo ponéis en los comentarios, o si veo muchos likes y mucho apoyo, haré un vídeo al respecto para dejarlo todo zanjado. Y como vemos, en oro, en posición de compra con apalancamiento por 1, estaremos pagando una comisión bastante baja, un diferencial de poco más de 5 céntimos, pero claro, estaremos pagando una comisión diaria de 26 céntimos, de las comisiones más altas, incluso con un apalancamiento por 1. Invertir en materias primas a través de eToro yo no lo recomiendo, y si nos fijamos, la comisión va aumentando bastante. Lo mismo os digo en posición de venta. En posición de venta incluso las comisiones son más caras que en posición de compra. Ya lo estáis viendo aquí abajo. Y para invertir en divisas es exactamente lo mismo que con materias primas y con los índices. Mínimo una inversión de $1000. Aquí directamente nos lo ponen en un apalancamiento por 20. No recomiendo invertir nunca con un apalancamiento por 20, ni tampoco por 10, ni tampoco siquiera por 5. Si queréis también, si os interesa este tema, podemos hacer en un futuro un vídeo hablando sobre el apalancamiento y el por qué yo personalmente no lo recomiendo. No es que ya solamente yo no lo recomiende, sino que ningún inversor experimentado os recomendaría invertir con apalancamiento, ¿vale? Invertir siempre con el dinero que tenéis, no pidáis prestado al broker, por favor, os lo pido. Y lo mismo, aquí estaremos pagando un diferencial de entrada, en concreto pues unos cuantos céntimos. Aquí ya directamente estaremos pagando una comisión diaria que, como veis, va a ir aumentando a medida que el apalancamiento vaya aumentando. Y lo mismo con el tema de comprar y vender, solo que a nivel de venta la comisión en este caso es menor porque el riesgo es mayor. Volvemos de nuevo al apartado de descubrir, porque os quiero enseñar los portfolios inteligentes, que esto es algo muy interesante que ha hecho la plataforma de eToro. Y un portfolio inteligente son portfolios que han hecho los propios analistas de eToro. Y aquí lo que pasa en estos portfolios es que, por ejemplo, tú puedes filtrar en base a tus intereses. Imaginar que lo que más nos interesa son las criptomonedas, también la tecnología, y nos interesa muchísimo el transporte, ¿vale? El sector transporte. Y nos aparecen aquí 33 resultados. Una vez nos aparecen estos 33 resultados, aquí lo que vemos son portfolios que ha hecho eToro con nuestros propios intereses, ¿no? Por ejemplo, el que más beneficios está dando es este en concreto, el Napoleón Cripto, así que vamos a darle. En mi caso yo ni siquiera puedo darle a invertir en portfolios inteligentes, porque yo, al ser un popular investor, yo no puedo acceder a este tipo de activos, ya que yo tengo capital ajeno al mío que gestiono por parte de mis clientes. Por lo tanto, yo no puedo entrar dentro de este instrumento, ya que estaría dejando mi dinero más el dinero de mis clientes a la propia plataforma de eToro. Por lo tanto, no tendría mucho sentido, así que eToro ni siquiera me permite invertir en este tipo de activos. Pero os digo que este tipo de activos tienen que ser con un mínimo de $1000. Y aquí pues lo que vemos es en qué está basado este portfolio, que en este caso pues está basado únicamente en criptomonedas, y aquí vemos pues el desarrollo que ha tenido. Ahora mismo tiene 6400 personas invirtiendo dentro de este portfolio, muy interesante. Y vemos aquí el comportamiento que ha tenido en los últimos años desde su fundación. En el año 2019 perdió un 17%, 2020 y 2022 prácticamente se multiplicó por 4. Aquí vemos la fluctuación de inversores que ha tenido, pero lo más interesante de todo esto es el apartado de portfolio, que aquí podemos ver en dónde está invertido el dinero. Es decir, si tú inviertes
si tú inviertes tu dinero en Napoleón Cripto, en este portfolio inteligente por parte de eToro, tienes que saber que el 24% de tu dinero irá directamente a Bitcoin, el 5% irá a BNB y el 4% pues irá a Cardano. Podemos ir también a estos portfolios inteligentes que hay aquí, que estos son portfolios que se centran en sectores. El portfolio Renewable Energy está únicamente centrado en energía renovable, es decir, si invertimos aquí, pues todo nuestro dinero iría directamente a empresas, como pone aquí con el porcentaje, a empresas que son únicamente del sector de energías renovables. Y aquí pues haríamos otra vez nuestra investigación, veríamos el comportamiento que ha tenido en los últimos años y lo podemos ver absolutamente todo, ¿vale? Esto como con el anterior portfolio. Este apartado también es muy interesante para todo aquel que se quiera desentender de la inversión. En vez de copiar a un inversor, puede directamente invertir a través de un portfolio inteligente. Y en el último apartado de este curso gratuito de eToro vamos a comentar el tema de copiar a inversores de dentro de la plataforma. No os voy a recomendar copiarme a mí, por lo que os comenté de que tengo previsto ir dejando esta plataforma de cara a finales de este año. Poco a poco estoy retirando todo el dinero, así que no voy a recomendar que me copiéis porque realmente voy a dejar próximamente la plataforma. Así que por ejemplo vamos a ir al inversor Spark Liang, que es uno de los inversores más conocidos dentro de esta plataforma. Como vemos tienen 3 millones de seguidores y casi 3.000 personas que le copian. Ya conocemos el apartado de estadísticas, de portfolio, para poder ver de dónde está invertido este hombre, y la gráfica, el comportamiento que ha tenido su capital, ¿no? Así que esto no lo vamos a explicar, sino que vamos a explicar directamente el tema de copiar a inversores de dentro de la plataforma. Vale chicos, lo siento, pero he tenido que cambiar de inversor, ya que no sé por qué no me permitía poner el ejemplo con Spark Liang. Estaban diciendo que Spark Liang no estaba contestando a las comunicaciones por parte de la plataforma, así que al parecer han bloqueado copiar a este inversor. Así que vamos a probar con Javier Rotland Miras. Y aquí pues lo que tendríamos que hacer sería darle al botón, y aquí con el inversor que vosotros queráis, que os haya convencido su estrategia de inversión, lo podemos ver aquí, pues aquí directamente vamos a darle a copiar. Aquí lo que vemos es que podemos invertir a través de este inversor, podemos invertir $200 como mínimo. No se permite copiar a ningún inversor de eToro por un importe menor a $200. Aquí lo vais a ver, pongo 150 y me lo corrige directamente en 200. Por poner otra cifra vamos a poner $500, y aquí lo que vemos es que promo de operación copiada es que esto quiere decir que $4,50 se lo va a llevar el propio inversor popular de esta plataforma. Esto no estaba puesto, esto lo han puesto hace unas escasas semanas. Ya os lo digo yo que esto lo acaban de poner porque yo llevo siendo inversor popular en eToro desde hace 3 años, y mientras yo he sido inversor popular durante esta temporada, yo no me he llevado nada como tal por parte de los inversores que me estaban copiando. Antes salía totalmente gratis, ahora mismo pues ni siquiera llega a un 1%. Es decir, pues tú inviertes 1.000 euros en esta persona y de estos 1.000 euros, 9 euros se los va a llevar este inversor directamente a su balance. Y aquí esto es también importante porque podemos comentar que podemos frenar las pérdidas. Es decir, que nuestra copia se pare cuando nosotros mandemos. Es decir, queremos seguir invertidos en esta persona, pero si esta persona hace que perdamos el 50% de nuestro capital, ponemos aquí un 50, esto quiere decir que en cuanto estemos perdiendo efectivamente $500, la operación se cerrará por completo. Entonces la copia se cancelará. Luego este apartado de copiar operaciones abiertas, yo siempre he recomendado copiar operaciones abiertas en caso de copiarme a mí, porque mi estilo de inversión es un estilo de inversión mucho más a largo plazo, y eso yo lo recomiendo dentro de mi biografía. Pero este inversor aquí en su biografía pone que por favor no copiemos sus operaciones abiertas, ya que será un inversor más cortoplacista. Por lo tanto, en este caso vamos a copiarle, pues por ejemplo con $5.000. Venga, pues con $50.000 él se llevará 450.000, y vamos a poner que solamente queremos que se nos cierre la copia cuando estemos perdiendo un 90%, y ya que él recomienda que no copiemos sus operaciones abiertas, vamos a cerrar esto y vamos a darle a invertir.
una vez. Pues nada, gente, estaba intentando copiar a cualquier inversor para enseñaros el cómo funciona esto. Vamos a intentar con esta mujer, pero no sé por qué ni siquiera me lo permiten desde la cuenta demo. Así que bueno, no pasa nada, porque ya os he enseñado a cómo configurarlo, y deciros que una vez ya hayamos dado a invertir a algún inversor popular de dentro de la plataforma, directamente nos aparecerá en el apartado de portfolio entre todas las acciones. Nos pondrá aquí el inversor al cual estamos invertido, el importe que hemos añadido, el valor que tiene ahora mismo y el dinero que estamos ganando, más también al lado el porcentaje de fluctuación. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado un montonazo este curso gratuito de cómo funciona eToro y de todas las funcionalidades que tiene esta plataforma, que no son pocas. Si hay algo que no os haya quedado claro o hay algo en lo que queráis indagar un poco más, no dudéis en ponérmelo en los comentarios o en comentármelo a través de las redes sociales. Si te ha gustado y te ha sido de utilidad, agradecería un montonazo tu like, tu comentario y una suscripción. Y si consideras que también esto le puede ayudar a alguien a quien tú conozcas, agradecería un montonazo que lo compartieses con tu círculo. Así que nada, si no te quieres perder nada de todos los vídeos y todo el contenido que voy subiendo día a día en todas las redes sociales, te recomiendo que me sigas.